El tema de esta noche es: Dios no desea que la humanidad se pierda. También tenemos de visita aquí al hermano Ciro Díaz, un siervo, un instrumento en las manos del Creador, donde Dios ha hecho cosas extraordinarias también en su vida y en su casa. Vamos a la palabra del Señor, al libro de Juan, capítulo 3, versículo del 15 al 17. Muchos ya tienen conocimiento, lo han leído, pero mira que hoy, en ese funeral que teníamos, el Señor nos permitió llevar este mensaje. Y muchas personas se sorprendieron, quedaron impactadas frente precisamente a lo que Dios anhela, desea con la humanidad, y es la salvación, la vida eterna, el regalo que nos ofrece Él, para que ninguno se extravíe, ninguno se pierda. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo. Ya está conectado también con nosotros Edwin Beltrán, nos está viendo, su esposa Estela Sandoval, bienvenidos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo recalca nuevamente. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Bien, mis hermanos, uno encuentra cantidad de personas en diferentes lugares y sitios con angustias, preocupaciones, tristeza, nostalgia, confundidos, bueno, y no saben qué hacer. El día de ayer y hoy, que el Señor nos permitía recibir esa revelación de la verdad, de la palabra, a través de otro siervo, de otro pastor, familiar de aquella persona que falleció, de aquel hermano, de aquella congregación, y nos llevaba precisamente a confrontarnos con nosotros mismos. ¿Cómo estamos delante del Creador? ¿Cómo es nuestra vida con el Salvador? ¿Estamos como Él lo pide, como Él lo desea? Y el Señor nos habla aquí de ese amor, de esa vida eterna. Hay dos cosas que el Señor quiere en la vida del ser viviente. Una, que no se pierda. Y dos, que su nombre aparezca inscrito en el libro de la vida. Primer punto, vida eterna. Dice el versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo he escuchado personas que dicen, yo no creo en Dios, dejé de creer en Él, dicen otros. Dios me falló, Dios está lejos, Dios está distante. Bueno, podemos aceptarle todo lo que digan los demás, pero contésteme a esta pregunta. ¿La muerte existe? ¿La muerte es real? Estoy hablando físicamente, no estoy hablando espiritualmente, estoy hablando físicamente. ¿La muerte de verdad es un hecho? ¿Es un acontecimiento en el ser humano? Pocos nos hemos hecho esta pregunta y son pocos los que pueden refutar, contestar o contradecir. Pueden decir lo que quieran de Dios. No existe, no es verdad, no lo conozco, en fin. Pero yo creo que sin excepción todos hemos escuchado hablar, alguien falleció, o hemos estado en un funeral, o nos han mandado un mensaje, se fue, como dice la gente, fulano, el esposo, la esposa, el hijo, la hija,
otro ser querido o un conocido. Entonces, ¿será que si así no fuera lo de Dios, entonces no debería existir muerte? No deberíamos de creer y viviríamos toda la vida, ¿verdad? Y aquí nos dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ofrece la vida eterna. Y hay dos clases de vida eterna. La vida eterna con Cristo Jesús en el reino celestial, la vida eterna por, como su nombre lo indica, por la eternidad, valga la redundancia, con el Creador, de paz, de gozo, de felicidad. Pero también está la vida eterna en las tinieblas, que es con Satanás, tormento, dolor. Y no es por una semana, por un día, sino por siempre. Yo también lo leo. Dice, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Oiga, la Biblia nos confirma, la Biblia sostiene, la Biblia habla claro. Vida eterna. Y dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Oiga, no solamente creer en el Hijo es de boca para afuera. No solamente tener asegurada la vida eterna es decir yo soy de Cristo. Tenemos que vivirlo, experimentarlo, practicarlo, declararlo, confesarlo y estar delante de Él. Este varón que partió con el Señor, bueno, no partió con Él, el Señor lo llamó a su presencia el día lunes en la madrugada. A la edad de Él uno diría, duraría muchos años, mucho tiempo. Como relacionaba yo hoy en esa comparación, a lo mejor Él es el que me entierra a mí. Él es el que me va a sepultar. Y lo digo porque teníamos una relación amena, una relación de 20 años. Ya no era, como expresé hoy, el pastor a la oveja, sino era el amigo, el hermano, donde él solicitaba consejo, dirección. Bueno, teníamos una relación amena, un abrazo siempre, nos saludaba y todo. Pero mire quién fue el que prácticamente tuvo que hacerlo. Y hoy veía ese cuadro cuando lo estaban sepultando. Un día, un lugar de esos tenemos que ocuparlo. Un día nos toca a nosotros esa habitación. Que no sabemos el día ni la hora, correcto. Pero que está en la agenda de Dios, desde luego que sí. Y este varón murió en su casa, murió con sus hijos, murió allí, sí, o mejor Dios lo llamó, de una forma que no tuvo que sufrir, no padeció meses, no padeció días en una cama. El Señor de un impacto de una vez lo convoca a su presencia. Uno diría, ¿y este creyente por qué? Consagrado, dispuesto al Señor, en ayuno, en oración. Y nosotros los creyentes, para los que no tienen conocimiento, después hablamos de esto, el Señor lo preparó en ayuno y en oración unos días antes. Miren lo que hace Dios, lo que Dios permite. No fue que lo agarró sorprendido, no fue que lo agarró allá fuera de los caminos de Él. No, Él no fue de esa manera. Él fue, sí, preparado por el mismo Espíritu Santo. ¿Saben lo que es eso? Y le decía al hijo, me comentaba él mismo, ayúdame hijo, ayúdame a ayunar, ayúdame a mantenerme delante de Dios, ayúdame, y a pesar de todo, en su trabajo.
el mismo hijo nos comentaba lo que Dios con anterioridad le ministró. Entonces, estamos plenamente seguros, convencidos de que Él partió a la presencia del Dios Altísimo. No estaba en una discoteca, no estaba en una taberna, no estaba en la que nos dice acá, el 36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en Él, oiga, el que se rehúsa, el que lo rechaza, el que no lo acepta, el que no lo invita, sí, dice, el que se rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, oiga. No verá la vida eterna, sino la ira de Dios sobre esas personas que se oponen, que se aíslan, se alejan. Robert Jesús Alcalá Bravo nos saluda esta noche y nos dice que nos está acompañando por medio de la red de la perla escogida de Dios. Bienvenido, mi hermano, que Dios le continúe bendiciendo, que la gracia divina del Omnipotente le sostenga y permanezca fiel y firme en el lugar santísimo ante el Padre Eterno. También está conectada con nosotros por la red social de la perla escogida nuestra hermana Luisa Belén Rodríguez Polo. Dice ella, consuelo y fortaleza a la familia y amigos del hermano. Se lo transmitiremos también, desde luego que hoy le llevamos ese consuelo en el nombre de la iglesia, de la congregación, a todos ellos. Entonces nos dice que el Señor, que la ira de Él viene sobre la desobediencia, la rebeldía, la dureza de corazón. Miren que el Señor es claro y nosotros no queremos dar ese paso, no queremos someternos, no queremos de verdad recibirlo. Él quiere lo mejor para nosotros. Obvio que había dolor, llanto, tristeza, porque es un ser querido. Es el esposo, es el padre, es el abuelo que salió de su interior, de sus corazones. Quedó un vacío. ¿Sí? Dios le permitió llevárselo a su presencia por motivos que desconocemos a temprana edad. Pero vemos que Él tiene el gozo y la alegría de que no estaba en lo que mencionamos anteriormente. No había esa soberbia, no había esa altanería, no había esa dureza de corazón. Su familia, desde luego, triste, decaída. Pero también vemos, a mí me impactó la noticia de este hermano, pero me gozaba en el Señor de que Él partió al reino celestial, de que Él ingresó al trono divino, de que Él va a disfrutar la eternidad y con Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Triste hubiera sido que lo hubiera sorprendido, como dice, la muerte, fuera de los principios divinos, fuera de las leyes y los estatutos del soberano, que hubiera estado por allá en un lugar donde Dios no lo aprueba. Diría uno, oye, de verdad, se perdió esa persona. Hoy analizaba varias cosas, unos llorando, tristes, decaídos por ese ser querido, sus sobrinos, sus hermanos, ver a sus hijas, a sus hijos, ver a sus nietos, a su esposa, con lágrimas, con dolor. Pero otros hoy estaban en alegría, no por la muerte de él, sino en otro ángulo, en otro medio, como eran los grados de bachiller. Padres contentos, satisfechos de que sus hijos lograron una meta, obtuvieron este resultado apropiado. Entonces,
yo veía y el Señor me mostraba las dos etapas. Eso es como una balanza. En una bandeja está la ley. Él desea que compartamos por siempre lo que ha anhelado. Quiero que vayamos allí. Miremos un momentico el 36 también de este capítulo, 3:36. Dice la Biblia: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, oiga. En cambio, el que la rechaza nunca tendrá esa vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Oiga, el que la rechaza, el que la desprecia, el que no la valora. Y esto es precisamente pues para valorar, como dice el Señor, nuestra casa, nuestro llamado, nuestros seres queridos, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos y demás miembros de la casa, de la familia. Valorar lo que nos da Él, lo material, lo espiritual. Valorar su palabra. Agradecerle a Él que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y entregarle siempre lo mejor. Vaya a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, donde él nos habla precisamente de lo que también nos confirma de la salvación en la vida eterna. Dice primera de Juan capítulo 5, versículo del 11 al 13. Está conectado en esta hora su hijo Jefferson Uchuvo Abril. Que el Señor le fortalezca, le llene su familia, su casa. Posiblemente está su señora madre, la de Jefferson, sus hermanas. Y es algo que de verdad sentimos gozo y alegría de lo de nuestro hermano, de su esposo, de su señor padre, porque nos dejó, como hablamos hoy, una herencia maravillosa, un legado, una enseñanza. Dice allí Juan capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. No podemos ignorarla, no podemos desconocerla, la vida eterna. No podemos ignorarla. Hay las dos vidas eternas, la de condenación y la de salvación. Y somos nosotros los que decidimos que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Esa vida la obtenemos, ese regalo, a través de Jesús, cuando lo confesamos, cuando lo recibimos, cuando lo invitamos a nuestra vida, cuando lo hacemos parte de nosotros, continuo y constantemente. ¿Por qué digo cuando lo hacemos parte? Porque hay personas que dicen: no lo necesito, no lo requiero, no es indispensable, yo me basto a mí mismo, yo soy suficiente solo. Pero resulta que estamos equivocados. Sin la presencia del Salvador estamos perdidos, extraviados, confundidos, engañados. Pero de la mano de Él vamos hacia esa meta preciosa que nos espera al final de nuestra carrera. Dice el versículo 12: el que tiene al Hijo tiene la vida. Oiga, el que tiene el Hijo. Nuestro hermano tenía al Hijo. Nuestro hermano vivía con Él. Nuestro hermano caminaba con Él. ¿Sabe que hay muchas personas que ya lo han dejado? Ya no lo tienen en cuenta. ¿A quién? A Jesús. Ya no lo toman para consultar. Entonces a Él tenemos que tenerlo como el socio número uno, como el padre, como el amigo, el consejero, el guía, el director, el maestro, el todo. Porque si nosotros caminamos con el maestro de maestros, no nos vamos a equivocar.
no vamos a fallar, no vamos nosotros a fracasar. Entonces dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Oiga, uno pensaba que estando en el mundo estaba bien, contento y feliz. Yo les expresaba en estos días y escuché un testimonio de una mujer que fue una cantante muy conocida a nivel mundial y se convirtió al Señor. Ella hablaba de lo que fue su vida pasada, pero expresaba yates, plata, fama, avión privado, casas costosas. No le llenaron, no le hicieron feliz, no satisfizo todo lo que tenía, lo que ella anhelaba. Ni la fama. Pero ella misma se dio cuenta que estaba equivocada y escuchaba hablar de Dios, pero lo rechazaba. No lo tenía en cuenta. Pero un día, en su condición de impotencia, inseguridad, reta al mismo Dios de la gloria y le dice: si tú existes, restáurame, transfórmame, cámbiame, a mí, mi casa, mi familia, mi madre. Así. Ella misma le dice: si existe Dios, que lo haga, que me cambie. Más, como dice ella misma, se tardó en hablar, que a la semana siguiente, a las 2, ya el Señor la estaba visitando por medio de un tío que es pastor. Y le dijo: vengo orando por ti hace 10 años. Vengo clamando por tu salvación. Y ella se rindió a los pies del Salvador. Posteriormente, a los pocos días, llegó su mamá a los pies del Señor también. Cuando vino el bautismo de ella como creyente, su esposo también dio ese paso de decir: Señor, te necesito. Pero ella contaba que para poder llegar a los pies del Señor, y cuando lo retó, Dios hizo algo en su vida. Le quitó la fama, le quitó la voz para que no cantara más para el mundo. Pasaron 5 años en esa condición. Después el Señor la lleva a diferentes templos para que lo adorara a Él. El periodista que le entrevistaba le pregunta: bueno, pero si allí no tenía fama, ¿se llenaba de verdad, vivía algo? Yo sí. Sí sentía la llenura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sentía una alegría, sentía una satisfacción en Él. Lo que en el mundo no lo viví. Entonces mire que el Señor dice: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Así pues, hay muchísimas personas que están llenas de dinero. No es envidia, no es egoísmo. Tienen comodidades, tienen placeres, viajes, pero son infelices. Viven en una desgracia tremenda, viven en un engaño. Pero aquel que desea y anhela buscar al Señor, todo es diferente, todo cambia. Entonces vemos que dice el versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mira que el Señor nos dice: mire, crean en Dios, crean en su palabra y van a conservar, van a tener la vida eterna. Qué hermoso poder nosotros vivirla, la vida eterna, disfrutarla. Es el testimonio acerca de su Hijo. Este es el testimonio, de Dios, que nos ha dado la vida eterna y que esa vida se encuentra en su Hijo. Oiga, la vida se encuentra por medio de Jesús, la vida eterna. Dice el 12: el que tiene el Hijo tiene esa vida, pero el que no tiene al Hijo, ¿sí?, de Dios no la tiene, la vida eterna. Dice el 13: les escribo esto a ustedes que crean en el Hijo. Oiga, el Señor dice: hablo con ustedes. Les quiero dar a entender
que lo que estoy expresando es real, es cierto, dice el Señor. Qué hermoso, qué lindo, ¿verdad? Cómo Él se toma ese tiempo para hablarnos. Se toma ese lugar para que nosotros recibamos la verdad como tal. Solamente ese verdadero Padre hace eso. Ese Padre de amor. Ese Padre que no quiere que ninguno se pierda, que ninguno se extravíe, sino que proceda a un verdadero arrepentimiento. Y nos sigue diciendo acá, el versículo 3 dice, les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, que sepan, oiga, que entendamos que tenemos vida eterna. No la ignoremos, no la rechacemos, no la despreciemos. Por el contrario, anhelemos cada día más entrar en ese regalo, recibirlo, tomarlo como Dios anhela y desea. Como dice, volviendo nuevamente allí, cuando Él expresa en su palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se pierda. ¿Cuántas personas en ese momento se están perdiendo? La semana pasada, la semana anterior, el mes que pasó, los otros meses. ¿Cuántos se perderán en los meses que vienen? ¿Cuántos? ¿Y será que Dios no les ha advertido? ¿No les ha hablado? ¿No les ha comentado? Claro que sí. Él les ha anunciado. Que nosotros les cerremos la puerta, nos opongamos, que nosotros le digamos, no quiero nada contigo, no deseo su compañía, no deseo lo que me ofrece, es cosa aparte. Dios no nos obliga, Dios no nos presiona, simplemente Él nos pone las bendiciones al frente y nosotros decidimos si la aceptamos o la rechazamos. Segundo, el amor de Dios. Oiga, el amor del Señor. Nos ama tanto que envió a su Hijo. Nos ama de una manera incomprensible que permitió que su Hijo fuera el que padeciera todo lo que nosotros hicimos. Permitió que su Hijo fuera ultrajado, maltratado, vejado, escupido, apedreado porque le lanzaron piedras también a Él, que fuera burlado, que le pusieran una corona de escarnio, de burla en sus sienes, donde le brotaba sangre, donde le penetraba hasta lo más profundo de su carne, donde con latigazos le abrieron sus espaldas, clavo le traspasaron sus manos, sus pies, por amor a usted y a mí. Por amor de la humanidad, por amor del pecador. Amada familia, amados hermanos, volvámonos en amistad con Dios. Regresemos a ese estado de gozo, de alegría en la presencia de Él, para que recibamos lo que Él anhela con nosotros. Miremos lo que dice ahí mismo en 1 Juan 4:9. Dice la Biblia, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Oiga, en esto se muestra el amor. Agradecerle y valorar en Cristo Jesús esa entrega genuina, esa entrega única, esa entrega como Él la determinó. Qué lindo, qué hermoso lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos revela, lo que el Señor nos da, el amor de Dios. Mire ahí el versículo 14 también de ese capítulo. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Cuántos pueden dar testimonio de que Jesús es real, de que existe, de que es verdadero? ¿Cuántos? Hay muchas personas quienes, gracias por levantar sus manos, por afirmar, pero hay muchos que lo niegan. Hay muchos que
se rehúsan a creer porque no han tenido un encuentro, no han tenido una relación, no han tenido una amistad con Él, no lo han escuchado, no han recibido más de lo que Él ha brindado, ¿sí? No han recibido, ¿sí?, lo que anhelan y desean por dureza de corazón, por terquedad. Dios nos anima, Dios nos invita a que nos amemos mutuamente. Como dice aquí, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Lo envió. No necesitamos haber estado allí frente a esa cruz. El Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo manifiesta, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo nos hace comprender que esto fue un hecho, fue una realidad, fue un acontecimiento que muchos lo ignoraron en aquel momento como uno de los ladrones, que estando crucificado en la misma condición que Jesús, no lo aceptó, no lo recibió, no quiso de verdad recibir el regalo que aún Jesús, estando en su condición de crucificado y agonía, le estaba ofreciendo. Pero el otro ladrón entendió y comprendió que necesitaba lo que Jesús le estaba brindando y lo aceptó, y fue esa persona que ingresó al reino de los cielos. Entonces miremos las cosas grandes que nos dice el Señor. Nos dice del amor de Dios allí en Romanos 5:8. Miremos para que entendamos plenamente lo que el Señor nos ministra, nos revela, nos habla, nos dice. Romanos 5:8. Romanos. Dice la Biblia, la palabra del Señor. Hay algo tan hermoso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, oiga. Dios lo manifiesta todos los días. Dios lo expresa. Dios nos lo hace comprender. Tenemos también conectada por la red de la pastora a Maribel Polo Arboleda. Que Dios le bendiga, Dios le fortalezca también. Gracias por acompañarnos y que el Señor nos abra los sentidos espirituales, nos permita entender y comprender la verdad, la única verdad. Entonces dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, oiga. Dios muestra su amor para con el que cree. Dios muestra su amor para con aquel que lo ha confesado, para con aquel que lo ha aceptado a Jesús. Dios muestra su amor para aquel que camina de su mano. Mire tan lindo, tan hermoso. Nuestro Dios es único. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios es el todo. Es el todo. Entonces, ¿cómo no enamorarnos de Él? ¿Cómo no recibirlo? ¿Cómo no escucharlo? ¿Cómo no atenderlo? ¿Cómo no invitarlo a nuestra casa? ¿Cómo no decirle bienvenido a mi vida? ¿Cómo no decirle, Señor, necesito nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oiga, mira, esto es lo que el Señor nos dice. Aún en la condición de rebeldía, de soberbia, de irrespeto, de maleducados con el Señor, y sin embargo el amor de Dios es más grande, que desea nuestra salvación, nuestra vida eterna, ¿sí? Y no rehusó a su Hijo, al cual envió para que muriera por todo el que estaba en la condición de pecado. ¿Cuánto más nosotros debemos decirle hoy, Señor, yo he fallado, he pecado contra ti, he cometido muchos errores, pero gracias porque me ofrece su amor, Señor. Gracias porque Jesús murió por mí, me dio salvación, vida eterna, y tengo la garantía de que si lo acepto y lo recibo, ingresaré al reino celestial. Entraré en su trono. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese corazón endurecido? Ese corazón como una piedra, ese corazón ahí en oscuridad por causa
de la desobediencia, porque queremos ignorar al Señor, porque queremos rechazar su palabra. ¿Cuántos? Y el Señor nos dice hoy, le estoy ofreciendo mi amor, un amor incondicional, un amor puro, un amor sincero, un amor limpio. ¿Pero a través de quién? De Jesús. Me gusta este versículo, lo tengo aquí resaltado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, oiga, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores nos ama, siendo pecadores nos quiere, nos está dispuesto a que nosotros sí seamos diferentes, totalmente cambiados. Me dice esta versión acá, la otra que tengo, el 5:8. Dice la palabra del Señor: en cambio, Dios nos demostró su amor en Cristo, quien murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Me gusta como dice acá. En cambio, Dios muestra su amor por nosotros, ¿sí? Por medio de su Hijo amado Jesucristo, quien murió por muchos, por todos, por la humanidad, ¿sí? Que éramos pecadores. Ese amor no lo entiende nadie. Ese amor es difícil de poderlo uno identificar como tal, porque sobrepasa todo entendimiento, va más allá de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros impulsos. Como siempre he expresado, si nosotros hubiéramos estado en el lugar del Señor, hubiéramos rechazado a millones, los hubiéramos aislado, hubiéramos hecho convenios humanos con el que más nos convenía, con el que más era apropiado. Pero Dios, en su gran amor, no mira al pecador, sino mira el pecado y nos advierte para que lo echemos fuera, para que lo rechacemos, para que lo ignoremos el pecado y le abramos el corazón al Supremo Salvador y le digamos: bienvenido, lávame, perdóname, santifícame, renuévame, haz de mí esa persona que tú quieres, Dios del cielo. He estado perdido o perdida, he estado engañado o engañada, he estado fuera de tus caminos. El enemigo me confundió, el enemigo me engañó, el enemigo me apartó, pero quiero volver a tu redil, quiero regresar a tu rebaño, quiero ser esa ovejita tuya, quiero ser ese hijo, Señor. Pero lo más grande fue su propio hijo. Su propio hijo fue el regalo. Su propio hijo fue la bendición. A su hijo lo envió. Y su hijo no se rehusó. Su hijo no se opuso. Su hijo no estuvo en contra. Él mismo sabía lo que tenía que venir a padecer, lo que tenía que venir a vivir. Pero mire que el amor del Padre y el amor del Hijo, que viene Él a tomar su lugar y el mío, que viene Él a rescatarnos, a limpiarnos, a lavarnos de la maldad, del pecado, de la iniquidad y a hacernos personas diferentes. Qué lindo. Entonces miremos, nos dice allá Juan 5:36, volviendo nuevamente al libro de Juan. Juan 5:36. Miren lo que dice la palabra, lo que dice el Señor, lo que dice el Salvador. Juan 5:36, 37 y 38. Dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Oiga, el Padre lo envió. El Padre sí estuvo de acuerdo. El Padre fue el que autorizó. Dice el 37, también el Padre que me envió
ha dado testimonio de mí. Mire, el Padre nos reveló quién era el Hijo. Nos dio testimonio de lo que Él venía a hacer. Nos confirmó por medio de su palabra lo que pasó y sucedió en esa época. Porque hemos sido ministrados. Hemos visto milagros, prodigios, maravillas, bendiciones, restauración, cambio. No solamente en nosotros, sino también en muchas personas y en nuestra familia, en nuestra casa. Entonces dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Sabe que Jesús tiene muchas formas de comunicarse con nosotros? El Padre tiene muchas formas de hablarnos. Y el que está conectado con Él, muchos han tenido el privilegio de escucharlo. Pero lo escuchamos a través de la palabra. Lo escuchamos en nuestra mente, en nuestro interior. Lo escuchamos por medio del Espíritu Santo. Lo escuchamos por medio de un sermón. Lo escuchamos a Dios. Y la Biblia nos da confirmación de que es real cuando sentimos esa paz, cuando sentimos esa bendición. Y nos dice el versículo 38, dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Esto habla de aquellas personas quienes rehusaron, que aún en este siglo XXI se han opuesto, han criticado, han murmurado de que Dios no es real, de que Jesús no vino, de que no existe. Pero hay algo que sí existe, que hablamos al principio, la muerte. No la muerte espiritual, la muerte física existe. Y nada ni nadie podrá evadir ese paso. Y aquí nos dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Desde luego que cuando yo no acepto al Señor, su palabra no mora, su palabra no la recibo, su palabra no la entiendo. Eso es claro, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Sí, el Padre envió a su Hijo, pero a los suyos vino. ¿Cómo le decimos a Él, no entre, no lo necesito? Cuando envía un mensajero, envía un predicador, toca a la puerta de nuestra casa, a nuestro apartamento, y nos dice, le traigo un mensaje de parte del Creador. O la Biblia dice, inmediatamente le decíamos, no te necesito, no me moleste, cerrábamos la puerta. ¿Cuántas veces por las calles nos habló? ¿Cuántas veces allí en diferentes le decíamos, no es el tiempo, no es el momento? Entonces mire que el Señor hizo algo grande, persistió, perseveró, para que ninguno de nosotros se extraviara. Él fue fiel, Él fue transparente, Él fue sincero. Y nos dice, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Dichosos nosotros que lo hemos aceptado, que lo hemos recibido. Dichosos nosotros que le hemos dicho bienvenido a nuestra vida, bienvenido a nuestro corazón, bienvenido a nuestra casa, bienvenido a formar parte de nosotros, a formar parte de la empresa, de la actividad, de mis emociones. Le hemos dicho, Señor, toma el control, gobierna nuestra mente, nuestro corazón, conforme a tu voluntad. Eso es decirle bienvenido. Pero cuando le decimos, Señor, yo no quiero que me cambie, no me quite las malas amistades, quiero seguir en ese mundo equivocado y errado, estamos diciendo, Señor, no te necesitamos. Porque le decimos, muchas veces queremos negociar con Él. Señor, yo me comprometo contigo, pero siempre colocamos un pero. Mis amistades no me las separa. Yo no puedo dejar tal cosa, no puedo dejar lo otro.
no puedo dejar mi pecado, no puedo dejar la taberna, no puedo dejar la discoteca. Pero Dios no quiere ese tipo de relación. Él no quiere esa clase de comunión. Él quiere que seamos nosotros de verdad limpios, puros, sinceros, leales, transparentes, fieles, comprometidos y que andemos en la verdad. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces mire que Él nos ofrece todo, pero usted y yo lo hemos rehusado, lo hemos rechazado. Pero gracias a nuestro Creador que nos ama, que nos bendice, que Él está con nosotros. Gloria a su santo nombre. Entonces mire cuántas cosas lindas y hermosas. Dice el capítulo 12, versículo 47 del mismo Evangelio según San Juan. Dice la palabra del Señor, 12:47. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Mire que Dios es respetuoso. Jesús, de verdad, no traspasa nuestros linderos, no viola nuestros derechos humanos, nos ofrece las alternativas, nos da una solución, nos brinda un regalo precioso. Pero Él dice muy claro, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, oiga. Aquí es donde entendemos que Dios, en su gran misericordia, quiere que nosotros le amemos con libertad, que no sea bajo la imposición, que no sea bajo amenazas, sino que sea de lo profundo de nuestro corazón. Y por eso Él quiere que usted y yo tengamos una relación amena, agradable, preciosa, especial. Al que no oye mis palabras, dejar todo lo que ella pensaba que la hacía feliz, la fama, el dinero, todos los lujos, ella lo decía, dormir en los mejores hoteles. Pero cuando ella tiene ese encuentro con el Señor, ella misma lo reta, pero Dios comienza un proceso en ella y la empieza a restaurar, no la obliga, le muestra. Y algo que me gustó que decía ella, yo mire, Dios me quitó todo, que ya no era como antes, me volví humilde, yo era arrogante, soberbia, y en los aeropuertos y en toda parte donde circulaba, eso era la fama, me reconocían y yo anhelaba, deseaba que me tuvieran en cuenta para todo. Llegó un momento en que yo andaba en chanclas, andaba en esto, con ropa normal, pasaba inadvertida por muchos sitios. Lo hizo el Señor conmigo. Me transformó, me cambió, me liberó. Ya empecé a valorar, empecé, decía ella, empecé a ver la gloria de Dios. Qué lindo, qué hermoso cuando eso. Entonces mire, pero fue en el tiempo del Creador. Pero ella también puso de su parte. Ella anheló. Dice, y escuchó la palabra. Porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Dice el 48. El que me rechaza y no me recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, oiga. El que no escucha a Dios, el que no lo recibe, el que no lo acepta, ¿sí? Nos juzga ¿qué? La misma palabra del Señor. Dice, la palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Oiga, no va a ser el Señor el que nos va a juzgar, ¿sí? Sino Él cuando abra los libros de la vida, cuando allí venga el juicio final, Él no va a decir, es que usted está condenado por esto, sino va a decir, mira, ¿qué dice la Biblia?
¿Qué le expresé, qué le manifesté en tal época? Yo le anuncié las buenas nuevas. Escrito está. No podemos salirle con cuentos a él. No podemos salirle con excusas. Fue que no escuché, no me dijeron, me confundieron, me engañaron. Por eso es la Biblia, el libro, el manual indispensable y necesario en nuestra vida para que reconozcamos, leamos, escudriñemos qué nos advierte ella, qué nos anuncia ella, la palabra de Dios. Y este versículo a muchos les cuesta entenderlo. Dice Juan capítulo 12, versículo 48, el que me rechaza, una parte. Muchos están rechazando al Señor. ¿Cómo lo rechazan? Con su pecado, con su condición, con su rebeldía, con su soberbia, con su enojo, con todo. Bueno, segundo, y no me recibe mis palabras, la Biblia, la palabra. No queremos corregirnos, no queremos cambiar, no queremos someternos a ella, sino queremos caminar en los caprichos nuestros, en lo que el enemigo nos ha involucrado. Y aquí me dice el Señor que yo voy a ser juzgado, no tanto por Él, sino por la Escritura, por lo que Él me enseñó, Él me reveló, Él me manifestó, Él me habló, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces vamos a recibir allí en el juicio, dos libros van a ser abiertos, el libro de la vida y el libro de los hechos. El libro donde nuestro nombre tiene que estar inscrito, como también el libro donde queda todo registrado de lo que hice y no. Si yo acepté a Jesús como Salvador, si yo caminé a la luz de su palabra. Hoy en día la tecnología está tan avanzada, tan adelantada, que personas que hablan, sí, en el computador ya aparece escrito lo que expresó. Asimismo está en el libro de la vida. Lo que hemos hecho, hemos declarado, ya aparece registrado allá. Entonces mire que el Señor no nos toma por inadvertidos. No hace cosas sin que antes las anuncie, sino que Él las revela, las enseña, para que nosotros estemos preparados. Dice el 48, y ojalá lo lean, lo escudriñen, lo profundicen. Mire, déjeme mirar aquí un momentico cómo el 12:48 lo expresa esta otra versión. 12:48. Dice la palabra del Señor, dice la Biblia. 12:48. Santo Dios de Israel, ayúdanos, Señor. El que me rechaza, dice, el que me rechace y no acepte lo que digo, tiene quien lo juzgue. Oiga, aquí está más claro. Dice, el que me rechace y no acepte lo que digo. ¿Cuántos de nosotros los seres humanos, me refiero más creyentes que los de afuera, no aceptamos la palabra, rechazamos los consejos, los mandamientos, los estatutos, todo? ¿Cuántos? Cantidad. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo usted se atreve a hablar de esa manera? ¿Cómo usted se atreve a juzgarme? Dice, el que me rechaza y no acepte lo que le digo. Yo no lo estoy juzgando, lo estoy criticando. Pero muchos dicen, Señor, yo creo en ti, pero no estoy dispuesto a dejar el pecado. Señor, yo creo en ti, pero no estoy dispuesto a dejar aquello que es mi deleite. Señor, yo creo en ti, pero no dejo la vanidad. Y no solamente la vanidad es lo físico, sino la vanidad es lo del mundo, lo que hay. Entonces, a veces los líderes espirituales somos juzgados porque abrimos la palabra y les mostramos la verdad. Porque muchos no la quieren recibir, ni la quieren obedecer. Entonces miren lo lindo que dice aquí la Biblia. Me gusta lo que el Señor nos enseña. El que
me rechace y no acepte lo que le digo, tiene quien le juzgue. El mensaje que he dicho, dice, lo va a juzgar en el día final. El mensaje que he dicho ella, el mensaje. Entonces no podemos salir con excusas. Es que ese pastor me señaló, no me entiende, no me comprende. Es que ese pastor es duro. Es que ese pastor, ese predicador, esa predicadora se mete por donde no tiene que ser. ¿Qué tiene que ver con mi vida? Si Dios me ama y tal cosa. Pero la Biblia me dice otra cosa. La Biblia me expresa acá que el amor de Él tiene que vencer, derrotar, destruir lo que me aparta, lo que me separa de Él. Entonces dice acá, por eso dice, es que la palabra dice, el que me rechace y no acepte lo que le digo, tiene quien le juzgue. Dice, el mensaje que le he dicho lo va a juzgar en el día final. El mensaje que le he dicho. Y el mensaje que recibimos es por medio de ¿qué? De la palabra. ¿Transmitido por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, aprendamos a dejar de un lado las excusas para tratar de justificar nuestros hechos pecaminosos, nuestra condición terrenal, nuestra comunión con Dios, que muchas veces no la tenemos como tiene que ser. No, estamos distantes, separados, alejados. Se han ido y se han disgustado conmigo porque les hemos abierto la Biblia. No nos vanagloriamos, no queremos en nosotros enorgullecernos de algo que no nos corresponde. Pero mi esposa y yo siempre le hemos citado la palabra a quien ha pedido el consejo. Pero hemos visto posteriormente personas que se acercan y dicen, mire en la condición que me encuentro, mire cómo estoy en este momento, quiero que me abra la Biblia, quiero hablar con ustedes. Eso yo lo he vivido. Vuelvo y traigo a memoria una pareja, los dos estaban en adulterio, en una condición, y escucharon un mensaje parecido sobre el hogar, matrimonio, allá al otro lado. Y el hombre me dice, pastor, estoy disgustado con usted, estoy enojado. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No, es que usted habló tal cosa y dijo tal cosa ahora. Necesito hablar con usted. Venga. Pero furioso iba, disgustado, enojado. De pronto usted lo conoce, luego le comentó, bueno, y me dice, mire, es que yo soy separado y ella también, con la persona que convivía. Y vamos bien, no sé qué más. No estoy de acuerdo con lo que usted dice. Yo creo en la Biblia así me dijo, yo creo en la Biblia. Le dije, allá somos dos. Pero le dije, venga para acá, mire, ya él me dijo cómo estaba, ¿qué dice la Biblia allí en el libro de Romanos? ¿Qué dice la Biblia en Corintios? Si él creía en la Biblia, pero no estaba dispuesto a sujetarse a ella, como dice aquí la enseñanza, ¿y cuál es mi sorpresa cuando hace unos meses atrás me lo encontré aquí en el centro, con un bastón de 3 bases, vuelto hecho una nada? Antes de todo eso, cuando me veía por la calle ni me miraba. Eso era como, pasaba en su carro como quien dice, quítese de ahí porque me lo llevo por delante. Y ahora lo veo enfermo, imposibilitado para caminar en forma. Y el día que me vio, se queda mirando y me dice, pastor, necesito hablar con usted. Entonces mire que la palabra es clara. Sí, la palabra nos dice que el que rechaza, el que rehúsa el mensaje, el que rehúsa la palabra divina, sí, tiene quien lo juzgue. No el hombre, sino la misma Escritura, el mismo Señor. Entonces, miren, mis hermanos, de cuántas cosas Dios nos quiere guardar y librar. Pero debido a la terquedad, a la soberbia, a la desobediencia, a la dureza de corazón, estamos alejados de Dios.
separados del Salvador, distanciados de la verdad. Y Él nos ofrece un camino precioso, un camino maravilloso. Como también nos dice cómo tiene que estar, y quiero que abra su Biblia, allá en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, lo que nos habla precisamente para que nuestra vida esté completa, nuestra salvación, nuestra vida eterna. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 12. La Biblia nos enseña 20:12, que muchas veces nosotros pensamos que todo está completo. El 20:12 dice, 20:12, si les dije mal, discúlpeme, vuelvo y corrijo. Apocalipsis 20:12. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Qué significa grandes y pequeños? Niños, jóvenes, ancianos, en fin, de todas las edades. A eso se refiere la palabra. También se refiere a grandes líderes. Dice, vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Nos dice, fueron juzgados los muertos por las cosas. Me dice el 20:12 aquí de la otra versión. Dice la palabra del Señor. Vi enfrente del trono a los muertos grandes y pequeños. El libro de la vida estaba abierto, oiga, junto con otros libros. Los muertos fueron juzgados por sus obras, las cuales estaban escritas en los libros, oiga. Los muertos fueron juzgados. Y aquí expresa más claro, vi frente un libro abierto, pero habían otros más. Y el ser humano quiere ignorar, quiere rechazar la palabra como tal, no se quiere someter a ella. Dice ahí mismo en el capítulo 20, versículo 15, y esto me llamó mucho la atención desde no ahora, sino tiempo atrás. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, oiga. El que no se halló inscrito, aquí dice la otra versión, el que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida es arrojado al lago de fuego, oiga. La pregunta de esta hora es, ¿mi nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Mi nombre permanece allí? Porque déjeme decirle que nuestro nombre puede ser borrado. ¿Cómo así que si ya está escrito y va a ser borrado? Sí, Señor. Por eso la Biblia nos viene anunciando por los hechos. Si mis hechos son desastrosos, si mis hechos son detestables por Dios, si mis hechos no son los que conforme a la voluntad divina y a la palabra, mi nombre puede ser borrado. Pero si mis hechos son los que le agradan a Dios, mi nombre permanece registrado allí. Entonces yo tengo que cuidar de que mi nombre permanezca a ese llamado, al día que tengo esa cita con mi Creador. Entonces, dice acá, me gusta cuando dice, el que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. O es arrojado, dice, tremendo. Entonces, lo que la Biblia expresa ahora es que yo tengo que preocuparme porque mi nombre esté allí, permanezca en ese libro. Y yo tengo que cuidarlo. Eso es como, tengo mi cédula. Si yo no la cuido y se me pierde, de nada me sirve que me vean la cara en el lugar que me solicitan el documento, no va a ser válido si no aparece. Hasta que vuelva a sacar una nueva o una copia. Algo similar es con el nombre en el libro de la vida del ser creyente, del ser viviente.
Lindo es nuestro Creador, ¿verdad? Dice el 21:27. 21:27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o el que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí confirma la palabra cómo era condición de parte del Salvador para que nuestro nombre aparezca inscrito. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Oiga, ¿qué es inmundo? Lo que Dios no aprueba, lo que Dios no autoriza, lo que Dios no lo toma en cuenta. Dice aquí el 21:27 en esta otra versión. No entrará a ella nada impuro, ni el que haga cosas vergonzosas o diga mentiras. Solo los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Oiga, tremendo. Y pensamos que el creyente puede andar nuestra presentación delante de él. A veces queremos burlarnos. Entonces mire cuántas cosas Dios tiene reservadas para nosotros, para su pueblo. Entonces mire lo que dice para finalizar esta enseñanza. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor está diciendo, voy pronto. No está diciendo, oiga Ciro, oiga Oliva, oiga Carlos, oiga Marta, oiga Maribel, oiga, bueno, en fin, todos los que están conectados, Jesús allí, todos, en fin, Edwin, Estela, no, dice, mira, yo voy tal día, espéreme a tal hora, no, sino dice, yo vengo pronto. Y ese pronto puede ser en unos minutos, en unas horas, en unos pocos días, puede venir. Pero dice, voy con un regalo, llevo algo especial, voy con, y mi recompensa. Dice el 22:12 en esta otra versión, y culmino aquí esta enseñanza preciosa. 22:12 dice la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. Estén alerta, oiga, estén alerta, porque vengo pronto. Eso me trae a memoria ahora algo. Muchas veces anuncian, bueno, el volcán tal está próximo a hacer erupción, pero los científicos, los expertos, los técnicos no nos garantizan una fecha. ¿Se ha escuchado eso, hermanos? También allá donde tienen continuamente las señales de los terremotos, dice, se aproxima un temblor, pero no pueden calcular cuándo ni cómo, ni de qué magnitud. Más o menos dice que bien. Así es el Señor, nos dice, ¿sabe qué? Yo voy a llegar pronto, pero no sé en qué instante, ni de qué manera. Dice, esté alerta, porque vengo pronto. Traeré conmigo la recompensa que cada cual merece de lo que ha hecho, por lo que ha hecho, oiga. La recompensa. La recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? La salvación, la vida eterna, el regalo que nos ofrece. Cierre sus ojos, incline su